Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando de variantes en Figma. El video anterior estuvimos hablando de Auto Layout, donde hablamos acerca de cómo se comportaban los elementos de un componente cuando este tenía la funcionalidad de Auto Layout, ¿ya? Hoy vamos a hablar acerca de las variantes y lo vamos a utilizar en los componentes de botón, ya para dar un ejemplo práctico de cómo ustedes los podrían utilizar en sus sistemas de diseño. Así que comencemos. Acá en Figma yo preparé un ejercicio en donde tenemos dos tipos de botones, el primario y el secundario, y tiene sus variantes. Ya los dividí por estados, ¿ya? Hover, Select, Focus, Disable y obviamente el botón Default. Si nos vamos a la pestaña de Assets, ustedes van a ver aquí que tenemos la división de los dos tipos de botones, ¿ya? Primario y secundario, tenemos su size, su tamaño, y dentro de size tenemos lo que corresponde a los state. Si ustedes se fijan, yo la nomenclatura que utilicé para nombrarlos la utilizo con slash para que Figma me reconozca los niveles para organizarlo. Entonces, si es que yo utilizo este botón, voy a crear acá otro page donde vamos a poner demo. Si yo utilizo este botón, lo voy a copiar, lo voy a pegar, se pega como una instancia de ese componente, ¿ya? Es decir, yo estoy utilizando ese componente con todas sus propiedades. En este caso, yo puedo escribir, tengo el auto layout, entonces aquí podría ser ingresar. Dentro del botón ingresar, yo tengo preparado ya la opción de poder agregarle iconos. A lo mejor este botón tiene un conteo ahí, por ejemplo, puede ser un 5, un 10, etcétera. Ahí ustedes, el elemento que estén adentro, ustedes lo pueden generar como ustedes quieran. En este caso, yo hice 1, 2, 3, 5 elementos. Por ejemplo, también puedo ponerle un icono a la izquierda, un icono a la derecha, etcétera. Ya incluso puede no tener nada. Entonces, ya estamos instanciando este componente, si ustedes se fijan, y podemos utilizarlo a lo largo del componente. Ahora, ¿qué es lo que hace el variante dentro? ¿Qué nos podría ayudar? Cuando nosotros tenemos este tipo de componentes acá, nosotros tenemos solamente el componente creado con una variable. En este caso, la variable de componente contexto. Pero si ustedes se fijan, no tenemos cada variante con su respectivo icono activo, icono de derecho activo o icono izquierdo activo, etc. Entonces, las variantes lo que nos viene a permitir y nos viene a ayudar a organizar son para manejar todas esas variantes y poder manejarlas con un control en la parte derecha de una mejor manera o una manera más visible. Yo les voy a mostrar acá un ejemplo. Esto es lo que Figma preparó para mostrarnos cómo funcionaba las variantes. Si ustedes se fijan, dentro de acá, donde dice Renaming Properties, yo voy a dejar este link debajo para que ustedes puedan ingresar. Podemos ver acá que hay un panel especial para poder ver los tipos de variantes. En este caso tenemos variantes de tipo, que en el caso de nosotros tenemos primario y secundario, tenemos los estados, y ahí pueden ustedes agregarle las propiedades que ustedes quieran, si quieren icono a la derecha, icono a la izquierda, etc. Ahora lo que yo voy a hacer es que este tipo de componentes, que no son variantes, los voy a transformar en variante. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ustedes seleccionan todo este componente, o todos estos componentes, yo voy a agregar estos dos. Obviamente la línea no la queremos. Automáticamente, voy a actualizar el auto layout, automáticamente me va a mostrar un botón que me va a invitar a combinar esto como variante. Esto me lo va a detectar solamente Figma por la nomenclatura que yo le indicaba anteriormente que debemos respetar, y así Figma va a detectar que son componentes que son en realidad es un componente pero con distintas formas de mostrarlo, ¿ya? Entonces combino las variantes. Si ustedes se fijan, automáticamente Figma me va a reconocer primero 3 propiedades, ¿ya? Obviamente las propiedades no se las sabe, pero nosotros aquí les vamos a dar algunos nombres. Por ejemplo, types. En este vamos a darle size porque corresponde al tamaño del botón.
Y por último, state, que corresponde al estado del botón, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahora, y nos vamos a assets, ya no tenemos la visión que teníamos anteriormente, donde te mostraba dos tipos de botón y cada uno con sus niveles hacia abajo. Recuérdense que nosotros estábamos agrupando o estábamos creando el botón primero por tipo, luego por tamaño y luego por estado, ¿ya? Entonces ahora solamente tenemos un solo componente. Y este componente, si nosotros lo instanciamos, da lo mismo donde, podemos ocuparlo en demo, lo vamos a hacer en demo para ser un poco más ordenados. Si se fijan ahora, dentro de este componente, nos sale este menú en donde muestra el tipo. Nosotros podemos seleccionar qué tipo queremos mostrar, podemos seleccionar los tamaños y podemos seleccionar qué estado queremos. Estos select se interactúan entre ellos y van cambiando entre ellos. Por ejemplo, si es que el tipo selecciona que es secundario y elijo el estado deshabilitado de secundario, obviamente me muestra correspondiente a ese. Entonces, si se fijan, las variantes nos vienen a ayudar a organizar de mejor manera nuestros componentes cuando tenemos sistemas de diseño muy complejos. Ahora vamos a hacer una modificación para que podamos observar cómo poder agregar más variantes, porque hasta ahora nosotros tenemos solamente una variante, pero con 3 propiedades, que son el tipo, el tamaño y los estados. Pero queremos agregar una variante en donde queremos manejar, por ejemplo, el icono a la derecha. Y ahí vamos a ver un poco lo que Figma habla acerca de cómo poder manejar booleanos dentro de las variantes de componentes. ¿Ya? Vamos a ver eso ahora. Bueno, aquí yo creé otra variante dentro de todo este, llamámosle componente variante, este componente 1, que es todo el botón. Si se fijan, lo primero que me indica hay una advertencia acá, y es que este botón, que es una variante de todo esto, se está repitiendo con alguno de ellos. Si ustedes cliquean acá afuera, me sale nuevamente el conflicto, y si selecciono, me muestra que estos dos tienen las mismas opciones. Si ustedes se fijan en este, tiene exactamente lo mismo que este. Eso no puede ocurrir porque nunca una variante tiene que ser igual a otra. Siempre las variantes son distintas entre ellos. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es cambiarla. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo cambio focus ahora, me va a seguir apareciendo el problema del conflicto porque ya existe un botón pequeño, primario, que tenga focus. En este caso, si me voy afuera, selecciono y que me muestre el conflicto, obviamente está este que tiene focus y este focus. Entonces aquí es donde comienza el proceso de crear nuevas propiedades. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a este componente y vamos a generar una nueva propiedad. En este caso la propiedad se va a llamar IconWrite, en donde esta propiedad le vamos a pasar un booleano. Booleano es sí, no, es verdadero o falso, o es 0 y 1, y donde lo que vamos a entregarle es que va a mostrar un icono a la derecha o no va a mostrar un icono a la derecha. Si creamos esta propiedad, tenemos un valor por default que el Figma nos trae, pero lo vamos a cambiar a true y vamos a agregar, en este caso, otro más. Si ustedes se fijan, acá tenemos agregar nueva variante o agregar nueva propiedad. En lo que yo recién hice fue agregar una nueva propiedad, pero ya tenemos el de true, ¿ya? Vamos a ir acá a esta parte del botón y vamos a ver que ahora tenemos que el IconWrite está en true, pero el botón no está mostrando el IconWrite, entonces tendríamos que habilitarlo. Ahora sí correspondería a este. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sigue mostrando que hay un tema de conflicto. Obviamente acá hay un tema de state que está mal seleccionado, hay que cambiarlo a disable. Y aún siguen apareciendo conflictos. Veámoslo. Si ustedes se fijan, pinchamos afuera, vamos a ver los conflictos, vemos que este y este tienen exactamente el mismo. Este botón no tiene el IconWrite en true, hay que cambiarlo. Vamos a seleccionar, no tenemos. Tenemos dos formas de crearlo. La que yo prefiero es escribirlo derechamente y apretar Enter. Y eso lo que hace es que genera la otra opción de la propiedad. En este caso que es false. Ahora ya no me muestra
ningún conflicto. Entonces ya tenemos nuestro primer botón con una propiedad de icon right. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros vamos a demo y vemos nuestro componente, cuando nosotros naveguemos en las distintas variantes, siempre vamos a tener el icon right en verdadero. Y eso que aquí no está mostrando ningún icono. Eso pasa porque cuando nosotros generamos una nueva propiedad, se genera el valor por defecto. Si ustedes se fijaron ahí, default, yo lo cambié por true. Ahora, el valor por defecto que se va a generar en esa propiedad para todos los botones, porque cuando yo genero una nueva propiedad dentro de un botón, de un componente botón, todas sus variantes van a tener esa propiedad en un inicio. Porque no puedo generar que este botón, por ejemplo, tenga dos propiedades y este botón tenga una solamente. Entonces, si se fijan, todos los botones ahora tienen la propiedad icon right en true. ¿Ok? Lo que puedo hacer es que selecciono todos estos y los voy a cambiar a false. Este también a false. En este caso también los vamos a pasar a false. Y este es el único que tiene true. Entonces, si vamos a demo, ahora nos fijamos que este componente ya no tiene el icon right en true. Si lo cambiamos, si se fijan, va y encuentra el único que tiene el componente, o la única variante, perdón, que tiene el icono habilitado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora? Es que cada uno de estos botones, cada una de estas variantes, tenemos que asignarle su propio icono. Entonces, hagámoslo. Ok, aquí entonces tenemos nuestros botones ya con las variantes creadas de manera correcta. Si se fijan, todos estos botones tienen un estado mixed, es decir, no es solamente un estado que iguala a todos. Por ejemplo, en este caso el state es default, este es hover, entonces obviamente me muestra mixed porque es un mix de estados lo que estoy seleccionando. Pero sí todos tienen el icon right en false. El icon right es true y así sucesivamente. Este es false, este es true y así. Ahora, probémoslo. Si se fijan, yo solamente lo hice con el icon right, pero no lo hice en el botón secundario, solamente lo hice en el botón primario. Entonces vamos a observarlo solamente en el primario. Yo cuando estaba haciendo este cambio, borré una de estas variantes. Por eso ahora me muestra que reseteé este. Lo que vamos a hacer es que vamos a traer nuevamente nuestro componente botón y no vamos a cambiar el tipo, vamos a observar solamente los primarios, pero vamos a ir jugando con las opciones. Por ejemplo, en el large yo puedo mostrar o ocultar el icono, puedo cambiar de estado, puedo cambiar a select, puedo cambiar a disabled, ¿ya? Si se fijan. Ahora, lo que nos queda por observar es que ustedes tienen la opción de que las variantes se muestren como select, o como un switch. Si ustedes se fijan, ese switch de prender y apagar, ¿ya? ¿Cómo lo hacen para eso? Cuando ustedes generen una nueva propiedad, llámenlo true, false, las dos opciones que tengan, o on y off. On de esa manera y off de esa manera, ¿ok? Y de esa manera Figma automáticamente les va a reconocer que es un switch, que le va a mostrar dentro de la interfaz para poder manejar ese tipo de casos. Ahora, si ustedes se fijan, y por último para terminar el video, cuando tenemos el botón, ustedes pueden escribir estas mismas propiedades que tienen acá, en vez de ir incorporándola mediante la opción de agregar nueva propiedad. En este caso, acá en los 3 puntos, agregar nueva variante o agregar nueva propiedad, ustedes lo pueden hacer directamente acá. La variante ahora, antes tenía un nombre de componente, ¿ya? Ahora la variante tiene una serie de atributos que están separados por coma. Si se fijan, types es la primera propiedad, después size es la segunda, state es la tercera y cuarto es icon right, ¿ya? Esto podemos hacerlo
agregar la propiedad podemos hacerlo escribiendo o podemos hacerlo mediante el menú de la derecha. ¿Ok? Y con eso estaríamos abordando gran parte de lo que es las variantes. Espero que en un siguiente video podamos ir ya viendo cómo nuestros componentes de Figma, con auto layout y con variantes, ir incorporándolas a código, ir viendo cómo podemos ir montando este tipo de componentes en alguna librería de React para que este mundo del código también se acerque al mundo del diseño, ¿ya? Y no solamente quedarnos con un componente estático. Espero les haya gustado mi video y nos vemos en un siguiente.